Amén. Muy bienvenidos a esta tarde de alabanza, adoración y enseñanza que vamos a tener. Les doy a ustedes la bienvenida y aquí a mis hermanos que están aquí conmigo. Nos gozamos de poder estar en la presencia del Señor. Es realmente un gozo, un privilegio de poder estar aquí y poder hacer esto. Este pequeño mensaje, estas pequeñas alabanzas que van para usted, hermano, para que usted se goce en el nombre del Señor, pero también para nuestro Padre, el cual nos ha dado todo, nos ayuda en todo y está con nosotros en todo tiempo. Le damos gracias a Él. Quería también darle unos avisos, hermanos, de lo que va a acontecer la próxima semana. Como siempre los miércoles a las 18 horas tenemos enseñanza bíblica para aquellos nuevos en la fe. Y lo hace nuestro hermano Andrés Figueroa por medio de WhatsApp. Y ha sido de mucha bendición, hermanos. También los viernes a las 18 horas nos unimos en oración, también por WhatsApp, y para poder poner nuestras peticiones, nuestros deseos, nuestro clamor ante el Señor, nuestras gratitudes, Señor, porque el Señor es real. Él es vivo hoy, Él es vivo siempre. Y Él está obrando, hermano, por medio de la oración. Y aunque no nos podamos reunir aquí en este lugar, estar todos juntos, hermanos, la oración no tiene límites. La oración llega de un país a otro, de un continente a otro. Así que, hermano, acompáñenos. Si no puede por WhatsApp, piense en ese momento, 1 hora desde las 6 hasta las 7 y ore y pida al Señor por sus peticiones y por este mundo y por lo que está aconteciendo. Amén. También el próximo sábado nos estaremos congregando para alabar y bendecir el nombre del Señor y para enseñar, para recibir una enseñanza de su palabra. Nos vamos a gozar en Él. Y en este instante también nos vamos a gozar en Él. Y porque su palabra dice así en el Salmo 37, del número 3 al 5. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y eso es lo que vamos a cantar, pero también lo vamos a proclamar en una oración. Acompáñenos, hermanos, y ore con nosotros. Cierre sus ojos ahí donde usted está y alabe al Señor con sus palabras. Agradezca al Señor y diga, Señor, yo creo que yo me puedo deleitar en ti, que yo me puedo gozar en ti, Señor, a pesar de las circunstancias, Señor, porque tú siempre eres el mismo, ayer, hoy y por siempre. Señor, yo me deleito en tu presencia, Señor, yo me gozo, Señor, en quien tú eres, Señor, el todopoderoso, el más grande, el maravilloso, el que puede hacer todas las cosas aún más grandes de lo que podamos entender, Señor. Padre, te agradezco porque podemos estar aquí, Señor, porque puedo escuchar testimonios de mis hermanos, Señor, y gozarme de que tú estás haciendo, Señor, tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a ser fuertes, Señor, que podamos estar firmes, Señor, en la roca Jesucristo y nos podamos gozar y deleitar, Señor, porque cuando encomendamos nuestros caminos, Señor, a ti, eres tú quien harás la obra, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Bendice, Señor, este lugar con tu presencia. Bendice ese hogar, Señor, ese lugar de trabajo, ahí donde mi hermano esté, Señor, en su casa, en sus estudios, Señor. Bendice, Señor, y llena también ese lugar, Señor, de tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Nos gozamos, Señor. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven. Oh, ven y deleítate
son tus promesas, Señor, de que tú estás con nosotros, Señor, de cuando, Señor, enderezamos nuestra vereda, Señor, tú vas con nosotros, Señor, peleas nuestras luchas, Señor. Tú eres, Señor, el centro, tú eres mi pasión, tú eres, Señor, todo lo que yo necesito. Y cuando te tengo a ti, nada me falta, Señor. Centro de mi vida, Señor, el centro de la iglesia, Señor. Oh Padre, te adoramos, te exaltamos, Señor, porque tú eres así maravilloso, Santo Padre. Todo está en tus manos, Señor. Padre, en ti confiamos, Señor, y en ti cantamos, Señor. Aleluya. Cristo es el centro de el principio y el fin.
centro, Señor, de mi vida, Señor. El centro, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor. El centro en este lugar. El centro en cada hogar, Señor. El centro en cada iglesia, Señor. Que las naciones se unan, Señor, en adoración, en alabanza a ti. Que las naciones, Señor, te den gracias por todo lo que tú eres, Señor. Te den gracias, Señor, porque tú eres majestuoso. Que pidan que tu reino venga, Señor. Tome su lugar en sus iglesias, en sus vidas, Señor. Padre, sana nuestra tierra, Señor. Que tu iglesia, Señor, no se apague. Enciende el fuego, Señor. Ese don que pusiste en nosotros, Señor, que ese fuego nunca se apague, Señor. Necesitamos más de ti cada día, Señor. Y ser valientes, Señor, para ti. Que tu palabra, Señor, Padre, nos toque en esta tarde, Señor. Nos llene, Señor. Nos lleve a hacer y actuar, Señor, según tu voluntad, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Unge a tus siervos, Señor. Y gracias, Señor, por las alabanzas, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes la palabra. Cada vez que me toca hacerlo, le doy gracias al Señor, le pido sabiduría, le pido que me guíe en las palabras que tenga para compartir con ustedes. Hoy en día, y también quería dar una bienvenida a aquellos que nos sigan a través de las redes, a aquellos que no solamente de nuestra congregación, también a aquellos que nos siguen de otros países. Yo sé que desde Chile, Colombia, España y de diferentes lugares que hablan español acostumbran a ver este programa. Les doy la bienvenida y contento de que estén con nosotros en este momento de alabanza, adoración y para compartir una palabra. Voy a pedir que pongan el texto con el cual voy a compartir. En Lucas 2:49 dice así. Quiero comenzar con ese texto. Hemos estado hablando del rey Saúl. La última vez que estuve compartiendo, hablamos del rey Saúl, como el rey que Dios desechó. Dios dice que va a poner a uno mejor, va a poner a uno mejor que él. Y vamos a hablar del rey David hoy en día. El rey David dice, en Lucas 2:49 dice así. Dice, entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y ese es el tema que quería tocar hoy, acerca de dónde debemos estar, en el lugar que debemos estar y por qué debemos estar en los negocios de nuestro Padre celestial. Y vamos a ir después, me pone el próximo slide, por favor. A Samuel, vamos a leer Samuel, segunda de Samuel 11 y 12. Voy a dar un resumen acerca de la vida de David. Como todos conocemos, Dios habló de él, habló acerca de que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Todos conocemos esto, sabemos, lo hemos escuchado, más de alguna prédica hemos escuchado que David era de acuerdo al corazón de Dios.
Y vamos a leerlo aquí, por qué él dice eso. Pero también vamos a ver por qué David, a pesar de ser un rey que obedecía a Dios, también cayó en pecado y las consecuencias de aquel pecado. Pero también vamos a leer la diferencia que hay entre el rey Saúl y el rey David. Cuando el rey David fue ungido, él era joven. Cuando lo eligieron rey, él era muy joven. Pero Dios lo eligió no solamente porque, por apariencia. Él tenía varios hermanos. Y los hermanos eran mayores. Él era el menor de los hermanos. Pero Dios vio el corazón de David. No vio la apariencia, sino que vio lo que había en David. Le damos gracias al Señor porque podemos aprender acerca de eso. Vamos a aprender lo que la palabra nos enseña a través de ese texto. Y cómo David también cae en tentación y no cumple lo que el Señor le había ordenado a hacer en un momento de debilidad de David. Vamos a ir a 2 Samuel 11. Se titula David y Betsabé. Dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel y destruyeron a los amonitas. Y citaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ese era el tiempo que los reyes iban a la guerra. Ese tiempo era un tiempo de guerra y era un tiempo donde se luchaba contra otras naciones, se luchaba contra otros pueblos. Y Dios le daba victoria a David, al pueblo de Israel. Iba de victoria en victoria. Y aquí podemos ver que en esa guerra, en esa lucha, David se queda en su palacio, se queda en casa, se puede decir. Y no va a la guerra, a donde debería haber estado, porque dice que salen los reyes. O sea que los reyes salían junto con su ejército a luchar, a dirigir la batalla, a estar ahí con ellos, dando ánimo, dando apoyo. Pero dice que David se quedó en Jerusalén. Y sucedió en un día, al caer la tarde, que se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Él se había seguramente acostado después de dar una siesta, algo, no sé, andaba comiendo uva, un poco aburrido, ya que no estaba en la guerra, estaba en su palacio, muy, muy cómodo. Y cuando estamos cómodos, hermanos, tenemos que tener atención, tenemos que tener un poco de preocupación en nuestra vida. La comodidad es una señal de que algo va a pasar, algo va a acontecer en nuestra vida. Y tenemos que estar alerta, siempre estar alerta a lo que acontece. No quedarnos cómodos, sino que siempre estar preparados para la lucha. Y hoy en día no tenemos guerras de espadas, no tenemos guerras donde vamos como... Hay guerras, pero no somos nosotros los que vamos, sino son los soldados. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos una lucha, tenemos una guerra. Y esa guerra es espiritual. Y nosotros tenemos que estar en todo tiempo preparados para luchar, para guerrear espiritualmente en oración, en lectura bíblica, en adoración. Pero aquí David estaba muy cómodo en su palacio, o sea, que había tomado una siesta seguramente en su hamaca, estaba ahí disfrutando seguramente del día y se paseaba por el techo, ¿no? Y dice, se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde ese terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Hermano, ese es el pueblo de Israel, hijos de Dios. Cualquier mujer sabia, cualquier mujer prudente, no estaría con la ventana abierta duchándose o bañándose. Yo creo que había algo que no estaba bien en ese momento y estaba la ventana abierta. Y lo que pasa aquí es que David ve a la mujer ahí, ¿no? Y dice que era una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron. Y cuando el rey manda, los sirvientes, ellos obedecen y hacen como el rey les dice que hagan. Y aquí en este momento David manda a sus siervos a preguntar por ella. Y ellos le dijeron, vinieron con las noticias, averiguaron todo y dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió, ya sabía David que era una mujer casada, que no era una mujer para él de tomar. Pero aquí vamos a seguir leyendo lo que acontece. Dice, y envió David mensajeros y la tomó. El primer error que hace David aquí. Sabiendo que la mujer era casada, sabiendo que la mujer pertenecía a otro hombre, él envía a los mensajeros para que la traigan. Y la tomó y vino a él y durmió con ella. Hermanos, hay una enseñanza donde podemos ver que con las personas que nosotros nos rodeamos, si alguien viene y nos dice, nos ve que estamos haciendo mal, o nosotros hablamos con una persona, la persona nos indica que está haciendo mal, nosotros no podemos ser cómplices de ese pecado. No podemos ser cómplices de que la persona siga haciendo mal. Nuestro deber como hijos, como hermanos en Dios, en Cristo, nuestro deber es decir, hermano, eso no está bien. Hermano, eso te va a llevar por mal camino. Eso va a traer unas consecuencias bien feas para tu vida. Pero aquí los mensajeros, como David era el rey, tuvieron que cumplir. Pero si hubiera tenido personas alrededor de él que tuvieran la confianza de decirle, rey, eso está mal, rey David, eso no se hace. Eso va a traer alguna consecuencia sobre tu vida y no va a ser buena. Sigamos leyendo lo que acontece. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. O sea que la mujer quedó embarazada. La mujer quedó embarazada después de haber tenido una relación con David. Entonces eso como que iba a delatar un poco lo que había acontecido. Porque su marido no estaba ahí. Su marido estaba en la guerra. Peleando, luchando ahí por el pueblo de Israel. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. O sea, mandó a buscar al marido de esa mujer, de Betsabé. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de guerra. Ay, David como que estaba interesado en lo que estaba aconteciendo, aunque él en realidad estaba interesado en otras cosas. Su foco estaba puesto en otro lugar. Como decíamos, no estaba en el lugar que debería haber estado. Entonces aquí empieza a preguntar cómo va la guerra. Después dijo David a Urías, diciendo, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a casa. Aquí David está tratando de tapar un poco el error, la falla que él ha hecho, ¿no? Tratando de mandar a Urías a casa para que esté con su mujer y así se pueda tapar un poco que la mujer esté embarazada. Pero él no obedeció, sino que él se quedó ahí porque era un hombre íntegro, un hombre que cumplía con su trabajo, cumplía con el deber que él tenía. Y el deber de él era estar en la guerra. Porque él no podía estar en la guerra, no podía estar descansando si los demás estaban peleando. Y después podemos leer más adelante, dice, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías,
¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de estar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que no te haré tal cosa. O sea, aquí él dice, no, es el deber mío hoy es de estar en la guerra, de estar con mis hermanos, de estar donde está la lucha, la pelea. Y David así como que se frustra un poco porque no le están saliendo el plan que él tenía para tapar su caída, ¿no? Y después dice así en el 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Mira, hasta el punto que está llegando David aquí para poder engañar a Urías, que vaya a casa y se acueste con su mujer y descanse unos días para poder tapar lo que había hecho. Y él salió en la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Ah? Él sabía lo que tenía que hacer. Venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió la carta diciendo, poned a Urías al frente, como no le funcionó. No le funcionó el engaño de querer engañar a Urías para que fuera a su casa y estuviera con su mujer. David planea otro plan aquí. Un plan muy siniestro también. Un plan muy cruel, se puede decir. Y dice aquí, escribió la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Cruel el plan, maligno, para deshacerse de su falla, de su error. Lo que planea es que lo pongan adelante a Urías, que lo hagan, que él vaya adelante y cuando vengan el ataque, los demás se aparten para que lo maten, lo hieran y lo maten. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías eteo. Cumplió su plan, David. Y David pensaba que, bueno, ahora está todo hecho, ya está todo listo, ya pasé el problema, ya nadie se va a dar cuenta del error que he hecho, que he dejado embarazada a Betsabé y que cometió una falla de haber tomado la mujer que no era para él, que una mujer casada. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió Tebez? ¿Por qué es que acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás también al siervo, tu siervo Urías eteo es muerto. O sea, ellos habían cometido una falla, un error táctico en la guerra, sabiendo lo que iba a acontecer. Pero esto estaba todo planeado por David. Así que David ya sabía lo que había acontecido. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a Joab, le había enviado. Y dijo el mensajero de David,
prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Y saltamos un poco aquí. Saltamos 25 y dice, David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora y uno ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto, y aquí viene lo más importante del texto, lo más importante del pasaje que hemos leído, dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. O sea que Jehová lo había visto. No hay nada que nosotros podamos esconder de Jehová. No hay nada que se pueda poner debajo de la mesa y esconder, sino que todo sale a la luz. Y aquí Jehová lo demuestra, dice, fue desagradable lo que hizo David ante los ojos de Jehová. Y después en el versículo 12 viene Natán. Natán era un profeta de ese tiempo que estaba al lado de David. Y Natán viene con un... Jehová ya le había revelado, gracias hermano, le había revelado lo que David había hecho. Jehová ya había revelado a Natán lo que había hecho. Y aquí viene Natán a David y le dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres. Y aquí cuenta como un relato, ¿no? Para David, para que David no percatara que estaba hablando de él. Y dice, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. La tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y ese no quiso tomar a sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. Ya me imagino ahí David, ¡ay, pero cómo puede hacer eso? Me imagino la vena aquí ya saltándole a David, tiene que haberse enfurecido, ¿no? Aquí dice que se enfureció. Dice, entonces se encendió de furor. Cuando uno se enciende de furor, yo creo que se vuelve como el Hulk, ¿no? Se pone así, tiene que haber saltado David, dice, y David dice aquí, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuantos tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Ahí David ya está juzgando a la persona, ¿no? Ya está dándole un juicio así de que hay que matarlo por lo que ha hecho, ¿no? Y sin saber que el relato se trata acerca de él. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Me imagino cómo David tiene que haber quedado después que haber estado enfurecido. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo supo? Yo me imagino, yo creo que David tiene que haber
corta. Ahí paren en la película porque se puso seria la cosa. Y David dice, yo creo que tiene que haber quedado de una, David. Porque Natán le dice, ese eres tú. Y dice así después, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. No hay nada que podamos esconder de Jehová, hermanos. Podemos tener una vida, una doble vida a veces. Vivimos una vida dentro de la iglesia donde predicamos y hablamos la palabra, que a lo mejor mostramos una apariencia a veces muy bonita, nos peinamos, nos cortamos el pelo, pero no hay nada que podamos esconder del Señor. El Señor conoce lo más profundo de nuestro interior, nuestros pensamientos. Él los conoce. Lo que hay en nuestro corazón también, nuestros deseos. El Señor los conoce. Y no hay nada que no salga a la luz tarde o temprano. Pero hay una diferencia, y la vamos a leer más adelante, una diferencia entre el rey Saúl y el rey David, la cual la enseñanza está en ella, dice así. Dice, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Saúl intentó matar al rey David en los pasajes más antiguos, en anteriores, y dice que Jehová lo liberó y también lo ungió como rey. La diferencia entre el rey David y el rey y Saúl es que a Saúl fue escogido por el pueblo de Israel. Pero David fue escogido por Jehová. Fue ungido por Dios. No fue nadie que lo escogió, sino que fue Dios que lo escogió. Y hay una diferencia ahí. Y le dice, y dice aquí, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. Hermanos, tenía todo. El Señor lo había bendecido de gran manera. Tenía victorias en batallas. Tenía la casa de Israel. Tenía mujeres. Hermanos, en ese tiempo se tenían mujeres. Hoy día tenemos que sujetarnos solamente a una. Amén. Pero dice que tenía todo, hermanos. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Aquí están llamando la atención. Y espero que esto provoque en nosotros algún tipo de temor hacia el Señor. Porque no hay nada que el Señor no vea. Yo me acuerdo cuando era niño y nos portábamos mal. Mi abuela siempre nos decía, mi abuelita nos decía, no te portes mal porque Dios te está mirando. Cuando íbamos a algún lugar nos decía, no se porten mal, no roben, no anden por ahí haciendo maldades porque Dios lo está viendo. Jesús lo está viendo, me decía. Y aquí podemos ver que Jehová había visto lo que David había hecho. La maldad que había, a la cual él había llegado a hacer. Dijo, haciendo lo malo delante de sus ojos. Urías ateo, heriste espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Quién le había contado eso a Natán, al profeta Natán? Nadie. Jehová se lo reveló. Así como Jehová puede revelar a personas para poder guiarte, para poder mostrarte que a lo mejor no estás caminando bien.
A veces nosotros, aquí hay una diferencia también. A veces nosotros buscamos excusas a la manera de la cual nosotros vivimos. Pero aquí le dice que lo había matado a espada a los hijos de Amón. O sea, ya sabía, estaba en la primera plana del diario, ya no tenía nada que esconder David, no podía negarlo. Jehová se lo había revelado a Natán, por lo cual ahora no se separará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. No se separará jamás de tu casa la espada. O sea que siempre iba a haber muerte. Siempre iba a haber muerte en la casa de David, de ese día en el cual... Aquí vienen las consecuencias. Jehová le dice, mira, tú hiciste mal. Lo que hiciste no estaba bien. Y nosotros muchas veces pecamos, fallamos y pensamos... Y ahí hay un peligro cuando nosotros pensamos, no va a pasar nada. Si es una mentirita blanca. Es solamente... es algo, no es nada. Pero la consecuencia viene. Siempre vamos a pagar, cuando pecamos, vamos a tener una consecuencia porque hemos pecado. Y muchas veces eso nos cuesta aceptar de que vamos a tener la consecuencia. Muchos decimos, no, pero si Dios es amor, Él perdona, Sí, Él perdona tu pecado, Él perdona mi pecado. Pero hay una consecuencia de todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros hacemos bien, nos va a ir bien. Si nosotros hacemos mal, nos va a ir mal. Y si pensamos que a veces, si cortamos camino, va a ser mejor que dar la vuelta grande, a veces estamos equivocados. Tenemos que siempre preguntar al Señor, siempre ser guiados por su Espíritu. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, al cual yacerá con tus mujeres a vista del sol. Y después saltamos al 13, dice, entonces dijo David a Natán, aquí ya Jehová le reveló todas las cosas, ¿no? Y le dice, entonces dijo David a Natán, y aquí está la diferencia entre el rey Saúl y el rey David. David dice así a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí en el capítulo 13, entonces dijo David, pequé contra Jehová. Aquí nace el Salmo 51. Es aquí donde sale el Salmo 51, en el cual dice así, lo vamos a leer. Salmo 51 dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Y aquí, si después pueden leer el Salmo 51 en sus casas, aquí David empieza a clamar al Señor, a pedir perdón, porque sea purificado, purifícame como hisopo, y seré limpio. Y sigue más adelante diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. De aquí sale ese versículo, cuando David reconoce que ha pecado a Jehová. Y esa es la diferencia que hay entre Saúl y David. Que David no buscaba excusa. No dijo, no es que, bueno, la ventana estaba abierta y yo fui tentado. La tentación fue muy fuerte, yo fui débil.
No buscó excusa, sino que reconoció, dice, pequé. Y por eso es que Dios lo perdona. Y dice, tu pecado ha sido redimido. Inmediatamente la reacción de David, y esa es la reacción que debemos tener, porque nosotros no tenemos que andar en pecado, si se puede poner así, pero si lo cometemos, si tropezamos, o por casualidad cometemos algún tipo de dar un mal paso, lo primero que tenemos que darnos es cuenta, decir, perdóname Señor porque he pecado, perdóname porque he sido débil. Señor, soy flaco, perdóname. Y esa tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros, de pedir perdón inmediatamente cuando nosotros nos demos cuenta, cuando el Espíritu Santo revele que nosotros estamos haciendo mal, que estamos caminando mal, y darnos cuenta, espera, hoy en día no tenemos al profeta que venga y nos dirija. A lo mejor tenemos un amigo que el Espíritu Santo, un hermano que el Espíritu Santo lo toque y venga donde ti y te diga, hermano, tienes que trabajar, tienes que ser así, tienes que llevar tu vida de esta manera, porque si la sigues viviendo como estás haciendo, te va a ir mal. Y a veces nos damos cuenta tarde de que estamos caminando mal. Y ya cuando nos damos cuenta del mensaje que a lo mejor nos trajo un hermano, un amigo, que Dios puede utilizar a cualquiera, dice la palabra, hasta un burro, para que hable. Eso, nosotros tenemos que estar atentos y preguntar al Señor, ¿es así que estamos? ¿Es eso lo que tú quieres de mi vida? ¿Qué es lo que quieres de mi vida? Preguntar cada día. Al principio puse Lucas 2:49, que decía, en los negocios de mi Padre necesito estar, me es necesario estar. Y por causa que David no estaba donde debía estar, sino que estaba dando vuelta ahí cómodo sobre el techo de su palacio, cayó en pecado, en pecado grave hoy en día. Pero nosotros tenemos que estar atentos a no caer en tentación, líbranos de tentación, dice el Padre nuestro. Cada día tenemos que pedirle al Señor fortaleza, tenemos que pedirle que nos guíe. Señor, ayúdame a poder estar en caminos rectos. Crea en mí un corazón limpio y puro para que nosotros podamos ser hijos de Dios y no seamos, como dice así, no menospreciar lo que Dios nos ha dado, la riqueza que nos ha dado en nuestras vidas. Y cuando digo riquezas no digo de cosas materiales, sino que Él nos ha dado vida y vida en abundancia, para que nosotros podamos tener ese tipo de vida y no caigamos en tentación cada día. Es algo que cada día nosotros debemos hacer, cada mañana acercarnos a Dios, orar y pedirle que Él durante el día nos ayude. Dediquémonos a estar en los negocios del Señor, dediquémonos a estar preocupados de qué es lo que el Señor quiere para tu vida hoy en día. El Señor quiere utilizarte, el Señor quiere que tú seas una herramienta para Él. Él no quiere que nosotros quedemos cómodos, como el rey David, estemos cómodos en la hamaca, disfrutando, mientras que otros están luchando, otros están trabajando, otros están haciendo el trabajo duro, como se dice. Sino que Dios quiere que todos nosotros juntos trabajemos para que el Evangelio, la palabra de Dios y todo aquel que todavía no es salvo tenga vida eterna y no se pierda. Porque los tiempos están cambiando, hermanos, están cambiando rápido. La venida del Señor se acerca. Y yo sé que muchas veces, en muchas ocasiones, hasta yo mismo lo he dicho, pero eso lo he escuchado mucho desde que era pequeño. Pero hermanos, podemos ver alrededor como los tiempos van más y más rápido. La tecnología cada día avanza más y más.
podemos ver cómo frágil somos en estos tiempos y que el Señor, que la venida del Señor ya se acerca. Que podamos estar involucrados en el negocio del Señor. Que no cometamos las fallas, los errores que los textos en el Antiguo Testamento nos enseñan. Porque son enseñanzas para nuestras vidas hoy en día, aunque se escribieron hace muchos años atrás. Tenemos que tener presente que eso que acontece aquí, acontece hoy también. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que han caído en tentación? Pero en vez de volverse al Señor y pedir perdón, han sido como Saúl y han dicho, no, es que, y en vez de volverse a Dios y pedir perdón, se van, se alejan de Dios, toman la salida fácil. Yo pienso que la salida fácil sería pedir perdón, decir, Señor, perdóname, me he equivocado, ayúdame a salir adelante, ayúdame a estar firme y fuerte para poder servirte. Amén. Con eso quería terminar la prédica. Vamos a cantar unas canciones para ir terminando y poniendo punto a este culto. Espero que el Señor esté ahí donde tú estás. El Señor te esté hablando, el Señor te esté tocando, el Señor te esté guiando. Espero que haya sido un mensaje que ya pueda llegar a sus corazones y que podamos aprender de ella para poder ser esos hijos obedientes que quiere Dios, esos hijos que hagan lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. Era conforme al corazón de Dios porque David hacía lo que Jehová le pedía. Amén. Damos gracias al Señor y vamos a cantar. Amén. Amén. Gracias, Padre, te damos, Señor, por esa hermosa palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque aunque muchos piensan que es una historia, Señor, Padre, se hace real, Señor, en nuestros corazones, Señor. De saber que no somos perfectos, pero cuando venimos ante ti, Señor, arrepentidos, Señor, Padre, entregando nuestros corazones ante tu presencia, tú nos recibes, Señor. Gracias porque tu gran amor, Señor, no lo podemos explicar. Señor, realmente no merecemos, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, todo lo que tú nos das, Señor, todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Padre, pero pedimos tu guía, Señor, pedimos tu guía, Señor, pedimos que nos limpies, Señor, pedimos, Señor, que nos ayudes con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, Señor. Padre, que cada día podamos crecer más en ti, Señor. Que nuestro yo disminuya, Señor. Que nuestros deseos, Señor, ya no sean, Señor, para nosotros, sino que sean para ti, Señor. Guíanos, Señor, en tu camino, Señor. Guíanos, Señor, en tu palabra cada día. Gracias, Señor. Enséñame
Señor, así como David, Señor, clamaba ante tu presencia. Oh Señor, no te apartes de mí. Señor, no dejes que tu Espíritu, Señor, me deje. Señor, Padre, que no haya nada ni nadie, Señor, que impida, Señor, que yo se siga sirviendo, que yo te siga amando, Señor. Que tu amor, Señor, deje de fluir en mí, Señor. Aleluya. Padre, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Queremos que tú tomes, Señor, nuestras vidas. Toma nuestras vidas, Señor, en este momento. Obra, Señor. Haz tu voluntad, Señor. Cántale al Señor. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí te ofrezco todo lo que soy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Solo para ti, Señor. Amén. 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 Gracias te damos, Padre, por este día. Gracias te damos, Padre, por la palabra, Señor, por la alabanza, Señor, Padre nuestro, por el tiempo que podemos estar delante de ti, Jesús. Te pido, Padre, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Aquellos que nos acompañan a través de las redes, Señor, Padre, tú, Señor, Padre nuestro, nos hagas entender, Jesús,
de tomar en serio lo que tú, Señor Padre nuestro, nos has dado, Señor Jesús. De tomar en serio nuestra vida como hijos de Dios. Que no es un juego, Señor Padre nuestro, sino que es algo serio, Jesús. Que nuestras acciones tienen, Señor Padre nuestro, traen consecuencias a nuestra vida, Señor Padre nuestro. Que podamos elegir, Señor Padre nuestro, el camino, Señor bueno, Señor, el camino donde tú nos guías, Jesús. Padre, te pido, Señor Padre nuestro, que tú bendiga, cuide y guarde, Señor Jesús. Te pido, Señor Padre nuestro, que tú en ese momento estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Estés bendiciendo a aquellos que están aquí en esta sala, Señor Padre nuestro, y a aquellos que nos siguen a través de la red. Jesús, te pido, Señor Padre nuestro, en este momento que vamos a entender, Señor Padre nuestro, en el lugar que debemos estar. Padre, porque no queremos, Señor Padre nuestro, no queremos, Señor Jesús, que venga el día en que venga, oh Jesús, que cuando tú vengas, Señor Padre nuestro, nos encuentres, Señor Padre nuestro, en adoración, alabanza. Que tú, Señor Padre nuestro, en ese momento, Señor Padre nuestro, estemos, Señor, trabajando en tus negocios, Jesús. Que estemos involucrados, Señor Padre nuestro, en aquello, Señor, que tú, Señor Padre nuestro, nos has llamado a hacer, Jesús, que es llevar tu evangelio, Señor Padre. Predicar a aquellos, Señor Padre nuestro, que aún no son salvos, Jesús. Padre nuestro, haznos madurar espiritualmente, haznos crecer, Señor Padre nuestro, como hijos tuyos, Señor Padre nuestro, para poder llevar tu evangelio, Señor, para poder llevar tu palabra a aquellos que todavía, Señor Padre, no te conocen, Jesús. Padre, que esto nos sirva, Señor Padre nuestro, como escuela, Señor, como lugar, Señor, donde aprendemos, Señor Padre nuestro, de tu palabra, Señor Padre, donde aprendemos, Señor Padre nuestro, a ser hacedores de tu palabra, Jesús, donde aprendemos, Señor Padre nuestro, a ser obedientes, Señor, a lo que tú nos mandas. Jesús, danos coraje, danos valentía, Señor Padre nuestro. La palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Padre, queremos ser, Señor, esos hijos, Señor Padre nuestro, a los cuales tú, Señor Padre nuestro, digas que tenemos un corazón que te agrada, Jesús. Ese corazón que tú tanto quieres de nosotros, Jesús. Ese corazón que te obedece tu palabra cuando nos dirige, nos endereza en nuestro camino, que a veces nos desviamos, a veces perdimos el foco y no sabemos para dónde vamos, pero Señor, tú vienes y nos guías, nos das foco, tú nos centralizas nuestra mirada, Señor Padre nuestro, que siempre esté puesta ahí en Jesús, que siempre esté puesta ahí donde tú estás, mi Dios. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Que Dios te haya bendecido, que te siga bendiciendo ahí donde estás. Y nos vemos la próxima semana en ese mismo lugar, a esta misma hora. Que Dios les bendiga. Och nu avbryter vi musiken för lite avslappnande produktinformation från Ipren. Ipren Ibuprofen.